Hola, ¿qué tal? A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos directos de los miércoles libres pensadores y pensadoras conscientes en las cuales hablamos de un montón de temas de desarrollo personal. Y en esta oportunidad, antes de empezar, quiero dar las gracias a mucha gente que básicamente la semana pasada, con el directo que hice de Proyecto Sentido Gestacional y Etapa Estructural, me mandaron muchas consultas, muchas mails y demás, haciéndome preguntas y que les había gustado mucho. Así que bueno, gracias a todos y a todas que han mandado mensajes. Bueno, se va sumando la gente. Caro, Antelo, Silvia, Caro de Uruguay, Lola, ¿qué tal? Andrés, también. Dani, un fuerte abrazo. Bueno, esta semana quería contar con la presencia de Alfonso. Alfonso es un colaborador del Instituto Europeo de PNL, del cual soy socio director, y en el cual vamos a empezar la semana del 17. El Practitioner Coach en Programación Neurolingüística es la edición 26ª aquí en Galicia. Y bueno, Alfonso es la persona con la cual vamos a impartir este viaje, que siempre es un viaje, esta formación. A mí personalmente me gusta darla mucho. Y Alfonso, bueno, ¿qué hablar de Alfonso? Alfonso es actor, director de teatro, escritor, bueno, en fin, es un montón de cosas. Es una persona que sabe muchísimo de programación neurolingüística. Y controla muchísimo, no solamente de programación neurolingüística, sino también de coaching. Y en esta semana hablaremos, la charla de hoy era de si lo creo, ¿no? De cómo es, si yo lo creo aquí, al final lo termino creando. Voy a dar paso a Alfonso. A ver, bienvenida Alfonso, a ver qué nos cuenta, que debe estar por allí. Esperando, Alfonso, ahí se está uniendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver que no te estoy escuchando, tal vez es porque tengo voy a colocar mis cascos, voy a sacar Vamos hablando. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, la verdad es que llevo todo el día desde que me levanté por la mañana pensando en este momento que íbamos a compartir, que además me parece más oportuno que nunca. Más Este oportuno, momento, sí. ¿verdad? Este Sí, sí, totalmente. momento en el que parece que todo se tambalea, en el que desde luego que en la realidad que conocíamos, pues fíjate, a mucha gente le ha dado un varapalo impresionante y ahora más que nunca necesitamos hablar de este tema que además es muy oportuno, ¿verdad? Si lo creo, ¿verdad? Exacto, cómo podemos generar ciertas circunstancias. A veces, evidentemente, es complicado cuando las circunstancias en nuestra vida no nos están ayudando a poder confiar en las circunstancias para pensar, ¿no? Pero al final creo que ese es el paradigma que estamos viviendo. Al final nosotros pensamos que las circunstancias que nos están sucediendo, nosotros somos de alguna manera fruto de esas circunstancias y no somos conscientes de que esas circunstancias al final las terminamos generando nosotros mismos. Exacto. Jorge, mira una cosa, cuando hablamos de creer en la primera acepción que tiene que ver, digamos, con la fe, con la esperanza, frente a la segunda acepción que tiene que ver con construir algo, fíjate, es muy curioso que en nuestra lengua se use la misma palabra y que en esta ocasión nos dé de forma también simbólica unas claves muy oportunas, ¿verdad? ¿De qué forma crees tú que cuando uno cambia, digamos, la visión que tiene, abre una posibilidad a aquello que antes no se veía? ¿Qué está cambiando exactamente en nosotros para que cambie fuera? A ver, no sé si conoces un libro que se llama, que lo he mencionado por aquí en algún directo, ¿Quién se ha llevado mi queso? O ¿quién robó mi queso? ¿No? Hay una de las frases del libro que dice, cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Evidentemente las creencias es complicado porque a veces venimos con ciertas creencias heredadas de nuestro transgeneracional, de eso he hablado
en algunos directos, y venimos con las creencias que heredamos también de nuestros padres en nuestra infancia temprana, también como había hablado la semana pasada en el directo, ¿no? Y entonces uno viene ya con ese software en el cual nos es muy complicado de alguna manera romper con esas creencias que son nuestra propia identidad. Pero al final, si creemos, como decía Henry Ford, si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Por lo tanto, el empezar a creer en cambiar ese paradigma de que yo no soy fruto de las circunstancias, sino que yo soy el que creo esas circunstancias, fruto de mi mapa mental, es lo que nos permite empezar a poder hacer un clic en la cabeza y empezar a actuar de una manera totalmente diferente a como lo veníamos haciendo. Claro, y además ahí hay una cosa muy importante en lo que has dicho que tiene que ver con la imagen que uno tiene de uno mismo, el autoconcepto, porque hay un límite en el cual la pregunta es ¿cómo de grande te atreves a soñar? ¿Cómo de grande te crees el sueño que tu vida en lo que se puede encarnar? ¿Quién eres tú? Porque sin duda que hemos sido condicionados por, digamos, la forma en la que nos han adoctrinado en casa, nuestros padres, nuestra sociedad, la educación, y básicamente se nos ha enseñado a partir de un no, no hagas eso que te caes, no te vas a manchar, no corras, no te pongas de puntillas, cálzate, etcétera, etcétera. Entonces, si se nos ha educado a partir de un no, como un arbolito, un bonsái que se le poda, digamos que muchos hemos vivido la mayor parte de nuestra vida siendo bonsáis sin poder desplegar realmente el árbol que llevamos dentro, ¿verdad? ¿Cómo empezar a creer en el pedazo de árbol que podemos llegar a ser? Ahí está. O sea, primero es importante, bueno, lo que estás diciendo es muy importante. Yo lo comentaba la semana pasada cuando hablamos del proyecto sentido gestacional y la etapa estructural, ¿no? De cómo nos marcan nuestros padres con todas esas limitaciones cuando nos dicen, no, esto no lo hagas, esto no vas a poder, así no. Bueno, en fin, son todos al final inputs que van entrando en nuestra mente que al final quedan arraigadas esas ideas. Es como el concepto del elefante encadenado que también hablábamos en un directo de las creencias, y que al final nos imposibilita el poder desarrollar, el poder expandirnos como personas y poder reconocer todo ese poder interno que todos nosotros tenemos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que cuando uno ya viene con un conjunto de creencias, unas baterías de creencias que nos limitan a la hora de alcanzar nuestros objetivos, es complicado cambiarlas. Lo primero que hay que hacer es, evidentemente, tomar conciencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de la metanoia, ¿no? Es decir, el sendero iniciático habla del hecho de empezar con el concepto de la metanoia, que es pensar más allá de la mente, ¿no? Meta más allá, noia mente. ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista es darnos cuenta, lo que te decía anteriormente, que nosotros no somos fruto de las circunstancias, sino que nosotros mismos estamos generando las circunstancias necesarias para que de alguna manera encaje con mi sistema de creencias. Sí. Entonces, básicamente la metanoia tiene 5 pasos. Primero es darnos un stop en el camino, darnos cuenta que nuestra vida, hay parte de nuestra vida que no va bien, que no estamos consiguiendo las cosas que queremos en nuestra vida. Cuando nos damos, el segundo punto es darse cuenta, y el darse cuenta, el abrir los ojos, implica también tomar ciertos riesgos o cambiar esa forma de pensar que veníamos arrastrando de mucho tiempo desde nuestra pequeña infancia. Sí. Entonces, ese software no nos hemos bajado la actualización en ningún momento, y ese software es el que venimos trayendo. Entonces, el primer punto es, para generar las circunstancias que yo quiero generar y tener la vida que yo quiero tener, primero es marcarnos, primero, evidentemente, ser conscientes de que hay algo que no va bien en mi vida, que yo no estoy pudiendo alcanzar los objetivos que quiero, darme cuenta, marcarme un objetivo, decidir realmente qué vida quiero tener, cómo quiero actuar. Ahí también está mucho lo que comentabas, el concepto de la autoestima, ¿no? Sí. Del valor que nosotros tenemos con nosotros mismos, de qué es lo que me merezco, qué es lo que me puedo merecer en mi vida. Lo que pasa es que ahí la vocecita empieza, ¿no? Que te vas a merecer esto, que no sé qué, que no sé cuánto, dónde vas, que si nunca lograste nada, que mira la cara con la cual te levantaste, etcétera, etcétera. Y ese diálogo interno nos termina dinamitando. Entonces, un stop en el camino para darnos cuenta, analizar, el darnos cuenta al abrir los ojos a veces
duele porque nos conlleva a soltar. Luego tenemos que dar un giro de 180 grados a mi vida. Es decir, evidentemente, si yo quiero obtener otras cosas, como decía Einstein, si tú quieres obtener otros resultados, tienes que hacer cosas totalmente diferentes. Y si quieres conseguir resultados extraordinarios, tendrás que hacer cosas extraordinarias. No Exacto. podrás obtener cosas extraordinarias quedándote en tu casa y yendo del trabajo a tu casa y teniendo una vida que no es la que quieres. Entonces está ese giro, mirar hacia el frente y empezar ese nuevo camino a transcurrir y caminar. Y el empezar a aprender otro tipo de situaciones. Básicamente esas serían las 5 etapas en el concepto de la metanoia. El stop, el darse cuenta, el girar, el empezar, el giro de los 180 grados, el mirar al frente y empezar a caminar. Perfecto. Para mí Y hay una cosa... en tu caso, ¿qué? Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo viviste tú el concepto del confinamiento y esta etapa que nos ha tocado vivir en esta Wow. construcción de la realidad? Mira, para mí ha sido una etapa muy intensa, hermosa y al mismo tiempo de cuestionamiento. Mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para leer, mucho tiempo para mantener también conversaciones con seres queridos y estoy tanto en contra de algunas cosas que la gente decía a partir del confinamiento y de este virus todo va a ir a mejor. Estoy también en contra de las personas que decían a raíz de este confinamiento todo va a ir a peor. Simplemente lo que creo es que este stop, porque para mí el COVID lo que ha traído es el stop, es decir, la primera de las 5 fases y las otras 4 también es responsabilidad de cada uno. Pero básicamente lo que estamos viviendo es, primero se nos paró los pies y se nos dio un tiempo de, mira, ahora te recluyes dentro de tu casa, que es una metáfora de ahora toca mirar dentro, no solamente estar proyectado en lo que estás haciendo, sino en lo que tú eres. Y para mí, como te digo, no es que el COVID vaya a mejorar la sociedad, ni tampoco que la vaya a empeorar necesariamente. Lo que sí que creo es que crea una oportunidad. Esa oportunidad, una vez que uno para, es la oportunidad de replantearse qué es lo que verdaderamente quieres, qué es lo que te produce satisfacción, porque antes cuando estábamos hablando de cómo generar las circunstancias para vivir la vida que uno quiere, pues estamos aburridos en coaching de que nos digan visualiza la vida que quieres y básicamente se va a materializar por ese clic de dedos. Creo que no funciona así la cosa, pero lo que sí que es cierto es que cuando uno empieza a visualizar, puedes crear la potencialidad de que eso existe. Y entonces se abre un campo en las posibilidades a que eso, cuando ya es pensamiento, el pensamiento empieza a guiarte. Cualquier cosa de las que vemos que nos rodean, una lámpara, una silla, un semáforo, un bolígrafo, fue creado a partir de una idea, de que alguien tuvo en su cerebro primero la visión de que esto se puede crear. Entonces se pusieron a trabajar para llevarlo adelante. Eso no nos garantiza que vaya a ser un camino fácil, en absoluto. O sea, No, exacto. Está bien claro que va a ser un camino muy arduo y si alguien quiere un camino fácil, desde luego que no se meta en desarrollo personal, porque el desarrollo personal parece que promete con luces de colores y con neón, vas a llevar una vida fabulosa y vas a vivir en una mansión y conducir un Rolls Royce y tener a tu lado a la persona de tus sueños, pero en realidad no es ese, ni siquiera es esa la meta, porque cuando hablamos de qué vida quieres tener, básicamente lo que tenemos que hacer es vivir una vida congruente. Y devolviendo la pelota al punto de origen, cuando me preguntabas cuál ha sido mi viaje personal. Apuntar algunas ideas. Sí, para mí ha sido justamente en volver a pensar cómo puedo llevar una vida más congruente con quién soy, cómo pienso, qué es lo que quiero hacer. Pues para mí y solamente puede ser congruente cuando observas cuáles son tus valores. Y sin duda yo he podido darme cuenta que para mí la naturaleza, la ecología es un gran valor, la familia, el bienestar, el desarrollo, el aprendizaje continuo. Y mirando un poco, ¿no?, mi línea de vida, me he dado cuenta que las decisiones más, digamos, importantes que he tomado en mi vida vienen justamente guiadas por esos valores que antes eran inconscientes para mí, y gracias a hacer un proceso muy profundo te das cuenta de, mira, aquí cuando decidí vivir en esta ciudad y no en esta casa y no en esta, dedicarme a esto y no a esto, es precisamente porque estaba siendo coherente con algo que yo llevaba dentro. Y también, claro, yo también vivo en la incoherencia.
Te lo aseguro, Jorge. Sí, Vivo exacto. Nosotros también vivimos en la incoherencia, somos parte de ese yin y ese yang. No, Exacto. muchas veces aquí a la gente cuando estamos en la consulta, yo le digo, yo tengo mis problemas y también me ha llevado mi tiempo y mi esfuerzo ese propio desarrollo personal, porque estaba apuntando aquí una frase cuando estabas hablando, ¿no? Que cuando Jung decía, la gente no se ilumina mirando espejitos de colores, la gente se ilumina yendo a su propia sombra, a su propia mierda, que todos tenemos esa historia. Pero esas historias son las que conllevan a ese desarrollo personal que es importante trabajar y creo que la sociedad no está acostumbrada a trabajar, a hacer ese trabajo interior, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad de inmediatez, donde queremos todo ya, que los valores están cambiados, no sé. Y otra cosa que ponía por aquí, ¿no? El otro día leí en el Facebook una frase que decía, si no te has cruzado con el diablo en tu camino, quiere decir que estás en la misma dirección que él, ¿no? Y es un poco la idea. Al Sí, final, me parece muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? El tema de ser congruentes y ser honestos con nosotros mismos. Una sí, cosa que yo le pido muchas veces aquí a la gente que acude a la consulta es que tenemos que ser honestos y honestas con lo que nos toca, dónde estamos, cuál es mi punto de partida. Y ser honesto también con mis propias miserias, que todos las tenemos. sí. Porque todas las tenemos. Lo que pasa es que seguro vivimos en este mundo así de que el coaching, el happy, que todo es así, que no requiere esfuerzo. No, esto requiere un esfuerzo, pero evidentemente los resultados que se obtienen fruto de ese esfuerzo es muy gratificante y el recorrido que has llevado, más todos los obstáculos que has superado en ese proceso, es una experiencia riquísima, porque de Sí. autoconocimiento, ¿no? Exacto, exacto. Mira, durante muchos años yo estuve practicando esgrima y llegué a competir, tanto de esgrima teatral como de esgrima de competición deportiva. Y recuerdo, tuve un gran profesor, Joaquín Campomanes, que fue campeón olímpico y seleccionador del equipo nacional de esgrima. Y él, que me dio clases en la Escuela de Arte Dramático, recuerdo una de sus frases que se me quedó clavada dentro, que dice, aquí nosotros no soñamos con el éxito, trabajamos para conseguirlo. Me cambió totalmente, porque una cosa que te puedes encontrar mucho, y yo trabajo con actores a diario, es la tontería de querer soñar con un éxito fácil, con que me pongan el foco delante y ya soy una estrella. Y sin embargo, aquí no venimos a eso, lo que venimos es a trabajar para que las circunstancias se vuelvan favorables. Y la única forma hay otra expresión que a mí me gusta mucho, que es, decía Etienne de Creux, que era un maestro francés de mimo, decía, ¿cómo pueden ustedes llegar a comprender el sentimiento que tiene un devoto, alguien que tiene fe? Y dicen, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte de rodillas y juntar las manos en posición de oratoria, como si estuvieses rezando, y ahí el sentimiento de fe te empieza a aparecer. Seguro, al final, la fe, en definitiva, es tener, la fe es creer en algo que no vemos. También, el concepto de tener fe, cuando tenemos fe. Aquí, por ejemplo, estoy mirando, Silvia nos dice, para que se tienen que dar varias cosas para el éxito. A ver, básicamente, las cosas es lo que estamos hablando, es decir, esas situaciones son las que nosotros estamos generando para que se dé el éxito. No tenemos que esperar a que las situaciones se den para yo conseguir el éxito o que las circunstancias se den, sino que aquí estamos hablando de tener esa fe en nosotros mismos, ese valor en nosotros mismos, en creernos merecedores de que eso va y luego empezar a picar piedra, empezar ese camino de ir a esos lugares oscuros que no queremos ir y es ahí donde vamos a encontrar evidentemente el tesoro, ¿no? Ese viaje del héroe, ¿no? En el cual muchas veces se habla. Entonces, esas circunstancias para el éxito son continuamente, diariamente, es el hábito de dar todos los días, como vemos, ¿no? Muchas veces vemos los grandes jugadores de fútbol. Yo me acuerdo escuchar a Forlán diciendo que se quedaba un montón de horas luego de cada entrenamiento cuando todos se iban y pegaba con una pierna, pegaba con otra, pegaba con una pierna. Entonces, solamente cuando nosotros vemos una parte del iceberg del éxito de esa gente, pero evidentemente el éxito de esa gente ha sido un trabajo duro, arduo, de cambiar ciertos valores en nuestra vida, de alinearnos, de ser honestos, de tener resiliencia,
de levantarnos frente a las adversidades. Y creo que de esto se trata. Por lo tanto, al final esas circunstancias son las que yo genero con ese hábito, con ese esfuerzo, con esa creencia de que va a ir, de que la historia va a ir bien, porque si al final saco por aquí, no, todo va a ser una mierda, evidentemente voy a generar las circunstancias necesarias para que todo sea una mierda y al final cierre con mi sistema de creencias, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de los que piensan que una victoria pública responde finalmente a 10.000 horas de trabajo a puerta cerrada, ya sea de estudio, de práctica, cualquiera que sea nuestro campo. Entonces, es como lo mismo que decir no creo en la suerte, si la suerte se construye después de todo. Sí, sí. Por eso usamos el verbo crear, de construir también, ¿no? Una cosa que se construye necesita esfuerzo. Por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, que es una forma fantástica de enseñar a los niños a partir de la creatividad, ¿no? Creado por Rudolf Steiner, este pedagogo alemán, los niños no trabajan con la plastilina, que aparte de que es un sucedáneo que viene del petróleo y que es un producto pues un poco químico, artificial, sino que allí se trabaja con cera. Y la cera de las abejas tiene una cosa, que cuando se queda dura la tableta, es muy difícil moldearla. Pero primero tienes que trabajarla y cuando la empiezas a frotar fuerte con los dedos, empieza a calentarse y ahí puedes moverla un poquito y construyes un muñeco y un caballo y una oveja y una casa y un árbol y un sol. Pero el niño, ¿qué es lo que está aprendiendo? Está aprendiendo que necesita esfuerzo con sus dedos y con sus manos para construir esa granja. Total, total. Yo me acuerdo ahora que dijiste suerte, que apunté aquí, me acuerdo que había un jefe que yo tenía allí en Uruguay, un tipo bueno, que tenía muchos negocios y tenía un cuadro atrás de él en su escritorio que decía, la suerte es cuando se encuentra la preparación con la oportunidad. Fantástico. Y de esto se trata, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos preparados y vamos encontrando y generando esas circunstancias y estamos preparados para tomar esas circunstancias y al final muchas veces el que lo ve afuera dice, qué suerte tuviste. No, es que le busqué, piqué piedra, ¿eh? Piqué, estuve aquí, fui, volví, toqué esta puerta, toqué la otra, siempre creí en esa posibilidad. Lo que pasa que es como hablábamos recién, ¿no? Como estamos acostumbrados a esa inmediatez de que todas las cosas tienen que ser ya, entonces evidentemente esa cultura del esfuerzo no es la que se da y estamos, bueno, ya lo vemos en los hijos, en las generaciones que vienen, ¿no? Que quieren, tenemos todo Google, lo buscas en Google y ya está, y lo tienes y después quieres todo ya. Entonces esa cultura del esfuerzo es la que se pierde y esos valores son los que se pierden. Claro, claro. Sin duda lo que hace falta es seguir cultivando la voluntad. Ese es el esfuerzo. A mí me gusta mucho esta frase de si lo creo, lo creo. Aparte del juego de palabras que es muy bonito, pero también el hecho de creer en algo que es invisible para terminar creándolo en un campo que es material, esto lo podríamos llamar también metafísica, ¿no? No es necesario que entremos a hablar de cosas místicas ni nada por el estilo, pero sin duda pone de relieve que así como el primer pensamiento que decíamos antes crea una lámpara, crea un cuaderno, un bolígrafo, un edificio o una superempresa, hay un pensamiento primero, ¿no? que se construye en la cabeza. A lo mejor, y esto es solamente una propuesta, es cómo podemos enseñar de nuevo a las nuevas generaciones de los niños, los jóvenes, pero también los adultos, también los maduros y también los ancianos, a cómo construir. Porque si este jaleo, este quilombo del coronavirus ha destruido un paradigma antiguo, lo que está claro es que hay que construir un nuevo paradigma. Ahí está la oportunidad. Y es solamente cuando aparece una visión. Un líder no es más que una persona que tiene una visión y que es capaz de motivar a otros para que la lleven a cabo. El otro día escuchaba a Carlos Páez, que fue uno de los que estuvo dentro de la tragedia de los Andes, que tuve la oportunidad de conocerlo en Uruguay, en algunas oportunidades en el Club La Tabona, y él hablaba de que había escuchado una frase de no me acuerdo quién, que la tomó después como propia, que decía, cuando se cayeron los Andes, primero empezaron haciendo lo necesario, después empezaron por hacer lo posible para terminar por conseguir lo imposible. Que fue estar 2 meses o 70 días en unas condiciones que eran imposibles pensar de que alguien podía sobrevivir
y al final terminaron sobreviviendo, ¿no? Es Sí. es como esa fuerza de vida que tenemos todos a nivel inconsciente que nos lleva a ir más allá de los límites, de nuestros propios límites y de las posibilidades. Entonces me gustó mucho este concepto de empezar a hacer lo Sí. necesario, a pesar de que yo siempre digo que no es bueno partir de la necesidad o de la obligación, pero bueno, en esas circunstancias hay que hacer lo necesario para sobrevivir, Ujú. luego las cosas cuando tenemos las necesidades esas cubiertas, empezar a hacerlo todas aquellas cosas posibles para Ujú. después sí obtener esos resultados que nosotros no nos imaginábamos nunca que podríamos obtener. Y es la necesidad, como dices tú, el gran motor. Cuando una persona se encuentra, digamos, en una situación cómoda o demasiado cómoda, no existe el hambre que te empuja hacia adelante. Fíjate, algo tan terrible como la Segunda Guerra Mundial o cualquier guerra de en cualquier momento histórico, también lo que ha generado es un montón de obras artísticas de la máxima calidad, tanto piezas literarias como pintura, como escultura. Son en realidad oportunidades para reflexionar y crear cosas maravillosas. Hablabas de una situación límite, como estaban viviendo estos hombres, para hacer lo necesario, lo posible y finalmente lo imposible, cuando ya tienes que creer para llegar más allá. Y Sí, ahí es sí. donde podemos hacer justamente algo tan duro como lo que están viviendo muchas familias, en muchos hogares, que a veces dicen, bueno, sí, pues los principios así de coaching en general, pues parece que suenan todos igual. Es posible que los principios se puedan resumir en unos cuantos muy poderosos y sin duda este que estamos abordando hoy es de los más poderosos y sin duda cuando no tienes nada que perder es cuando te vuelves realmente muy poderoso. Y cuando... Exacto, sí, sí. Sí, sí, Ujú. sí. En esto que dices de nada que perder, el otro día hablábamos y la otra vez te envié el cuento de cómo atrapan los monos en África, ¿no? Sí, Porque lamentablemente nos aferramos a ese trabajo, a esa pareja, a esa situación, y entonces tenemos miedo a perder. Y ese miedo a perder es lo que me impide ver más allá de mis posibilidades, de poder crear una situación totalmente diferente a la que estoy viviendo, porque tengo ese miedo a perder un sueldo, a perder una pareja, a perder una familia, a perder. Y ese aferrarse, ese apego, es lo que nos limita de alguna manera ese potencial creativo y ese tigre, no sé si conoces el cuento de las ovejas y el tigre, ¿no? Que decía sí. que el tigre había quedado sin la madre, el pequeño tigrecito, y entonces se juntó a un grupo de ovejas, y entonces el tigre nació creciendo que era una oveja más, Ujú, hasta que, bueno, balaba como las ovejas y andaba por allí, y ujú, entonces hasta que lo ve un tigre, un verdadero tigre, un macho ujú, alfa, desde una colina, y corre a buscar a ese tigrecito, porque era una deshonra para los tigres ver a un tigre con las otras ovejas, ¿no? sí, Pusilánimes que andaban por allí, y entonces todas las ovejas corren, incluido el tigre también, el tigre pequeño, y este tigre mayor lo agarra de las fauces y lo lleva al río y le dice que ruja, ¿no? Y entonces el tigrecito pequeño intenta rugir y termina balando, ¿no? Entonces le dice, no, no, y practica, hasta que ese tigre saca un buen rugido de tigre. Y entonces los sufíes dicen que ese rugido de tigre es cuando nosotros tomamos conciencia de lo que somos realmente, de que somos, al final no somos esas ovejas pusilánimes que andamos siguiendo al rebaño continuamente y quejándonos de todo y no haciendo nada, sino que somos un tigre majestuoso que está dentro de nosotros y que lo podemos sacar. Simplemente es, evidentemente, practicar, tener esa conciencia, ir hacia adentro para descubrir, en definitiva, qué hay ahí, qué hay más allá, ¿no? ¿Cómo hago al final para generar esas circunstancias y vivir la vida de tigre y no vivir la vida de oveja, ¿no? sí, estoy totalmente de acuerdo. La vida de oveja también es un símbolo de seguir al rebaño, de no destacar ni por encima ni por debajo, porque parece que la sociedad nos mira mal y finalmente terminamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer sin haber Exacto. cuestionado el por qué lo estamos haciendo. Y hay que mirar un poco dentro. Claro, el Porque no tenemos miedo, espíritu autocrítico, ¿no? Esto que estás diciendo. Al sí, final, la más fácil es seguir al rebaño y bueno, si nos equivocamos todos, porque sí, después nadie quiere hacerse cargo de su propia mierda y sí. entonces, bueno, alguien lo hace, estoy en el rebaño, bueno, paso desapercibido, ya no me siento culpable, no me rayo
y ya está. Cuando en Sí. realidad yo cojo mi propio camino, si me equivoco, lo tomo como un aprendizaje y sigo adelante. Es decir, al Sí. final una experiencia más. Y la responsabilidad, además, va de la mano con una cosa que decías tú antes de la mayoría de la gente nos quejamos, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a silenciarse y ya no se queja ante la situación que tiene, sino simplemente mantiene la visión que tiene o el resultado que quiere conseguir, porque motivos para quejarnos estamos rodeados, Sí, pero siempre vamos a encontrar. siempre, me he cortado con el folio, ahora abrir esto, tal y Sí, cual, sí. el compañero, el tráfico, no he podido aparcar, lo que sea. Hay millones de temas para quejarse, pero sin embargo eso nos aproxima a ser, digamos, más yogurines, ser más niños, menos maduros. Y la madurez, la forma de crecer es un poco eso, siendo capaces de soportar un poco más de peso en nuestros hombros. Y yo, que como todos estamos en ese aprendizaje, ¿no? Sí, Como se sí. dice, ninguno hemos llegado, Totalmente, estamos totalmente que estamos aprendiendo. todos ahí. Y para eso me gusta mucho pensar en personas que han sido súper grandes y ver lo que han tenido que pensar, que pasar. Cuando pienso, pues yo que sé, Mahatma Gandhi o gente así, digo, por supuesto que no perdían la energía quejándose, sino lo que hacía No, era exacto. se agarraban a un compromiso, a una voluntad de qué es lo que quiero cambiar y te terminas convirtiendo en el ejemplo de lo que deseas cambiar Exacto. también a tu alrededor. Es un propósito, ¿no? Como decía, creo que lo comenté en algún directo, el tema del propósito de Víctor Frank decía, ¿no? Cuando estaba en su libro de El hombre en busca del destino, encontrar un propósito a ese sufrimiento. Porque al Sí, final es decidir y bueno, vale, estoy sufriendo, pero ¿qué hago? ¿Me quedo quejando o aprovecho ese tiempo para construir y crear nuevas oportunidades? A ver, yo sé que a veces es muy fácil decirlo, pero es complicado obtenerlo, pero sí estoy convencido por experiencia propia y porque lo veo aquí diariamente en los procesos terapéuticos, de coaching, la consulta con PNL, psicosomática, que al final cuando la gente cambia su forma de pensar, cambia esas creencias limitantes, puede tomar conciencia del tigre o la tigresa que es y poder rugir y vivir realmente su propia vida, no la vida que quiere el gobierno, no la vida que quiere su pareja, no la vida que quiere sus padres, no la vida que quiere sus amigos, sino su propia vida. Porque nos quejamos de que no vivimos nuestra propia vida, pero como decíamos, tampoco quiero hacer nada por construir otra, no quiero pasar ese esfuerzo por construir las circunstancias que me van a llevar mucho trabajo, pero que al final va a ser muy gratificante. sí, sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que está desorientado y en un momento dado necesita encontrar la fuerza para rugir de verdad y encontrar su propósito? Bueno, el consejo a veces en casa herrero cuchillo de palo, ¿no? A veces nos encontramos nosotros teniendo charla, ¿no? De me pasó esto, me pasó lo otro, ¿no? Entonces siempre decimos que al final toda la gente que vemos por allí en conferencias y hablan de lo bonito que es y todo lo bueno que es, yo inclusive en mis propios directos también hablo de muchas cosas de estas y después nosotros nos encontramos con nosotros mismos cometiendo los mismos errores. Pero ahí es donde creo que nos tenemos que observar. Primero, ser honesto que tengo este pensamiento, ser honesto que tengo esta rabia, ser honesto que tengo esta sensación, que tengo este sentimiento, que tengo esta emoción. Y a partir de esa aceptación y de ser honestos con nosotros mismos, es cuando observando esa forma de actuar, es como analizar la situación desde fuera, ¿no? Analizando esa situación desde fuera es lo que me permite cambiar, porque también es una frase que he dicho en algún directo que otro, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos una viga en nuestro propio ojo. Entonces, ese separarse de la experiencia que estamos viviendo, ese stop del cual hablábamos, es sentarnos un fin de semana, ir a la playa o ir al monte y decir, a ver, esta es la vida que quiero tener realmente. A partir de esa honestidad conmigo mismo, empezar a cambiar y generar un plan, porque esto se trata, es tener una hoja de ruta y muchas veces también en esa hoja de ruta pedir ayuda a alguien, a algún amigo o ayuda terapéutica o a un coach que me pueda dar algunas pautas de por dónde empezar a tirar para no sentirme solo, porque este es el problema, muchas veces nos sentimos solos. Tú decías, ¿no? Somos como esos niños, somos adultos, pero somos esos niños que estamos perdidos por allí
y que no estamos emocionalmente bien construidos. Entonces cualquier ola nos termina dinamitando, nos termina tirando. Entonces, estos pasos yo creo que al final es ese stop en el camino, porque vemos que algo no va bien, el darnos cuenta de que tengo que o quiero hacer este cambio en mi vida, pegar ese giro de 180 grados, mirar hacia el otro lado y empezar a caminar. Y si me encuentro, como decíamos, me encuentro el diablo de frente, bienvenido sea, será algo que tendré que seré un espejo de mí mismo, ¿no? Sí. De la parte del yin y el yang que todos tenemos, esta dualidad que todos tenemos. Exacto. Jorge, ¿cómo podemos asegurarnos que... Y en tu caso, ¿qué consejo le darías tú? Te voy a hacer la misma pregunta al revés. ¿Qué consejo tú le darías a alguien en esta situación para generar esas circunstancias? Mi viaje personal, lo que ha sido, yo de alguna forma empecé con los procesos de modelaje y como muy bien sabes, en la PNL y así usamos el modelaje como tomar los comportamientos o las figuras de algunas personas y incorporarlas, imitarlas hasta poder integrarlas. Y en un momento dado, y uno de los mayores aprendizajes que he tenido durante este confinamiento, es decir, todo eso a la mierda. Yo he roto, y además muy recientemente, con cualquier principio que tenga que ver con el modelaje, y a esto me refiero a que he aprendido que la persona que más tengo que imitar o a quien tengo que tender es a ser yo mismo. Y aquí ha sido un cambio de paradigma totalmente. O sea, he roto las figuras que para mí veneraba y a las que intentaba parecerme, porque me di cuenta que si realmente tenía los cojones de ser yo mismo, iba a ser mucho mejor que cualquiera de ellos, esa versión de mí. Y además, Beckett, el dramaturgo irlandés, dijo en una ocasión, mira, solamente puedes ser tú mismo, los demás personajes ya están cogidos, ¿no? Bueno, no, pero en eso de ser nosotros mismos, como decimos en la programación neurolingüística, ¿no? El de modelarse, no modelar a otros, pero sí modelarnos a nosotros mismos en aquellas áreas en las cuales nosotros somos eficientes, eficaces, y de alguna manera imitarnos a nosotros mismos actuando en ese entorno en el cual nos sentimos que tenemos todas las aptitudes y las actitudes necesarias para triunfar y llevar ese modelaje a esas áreas en las cuales no nos va tan bien. Entonces, al final se trata de modelar a nosotros mismos para encontrar esa versión 5.0 de nosotros. Vamos en estos minutos que nos quedan unos 10, 15 minutitos, si quieren, la gente que está del otro lado, si quieren hacer alguna pregunta, tanto a Alfonso como a mí, bienvenida sean, y mientras nosotros seguimos aquí debatiendo en esta charla. Me ibas a hacer una pregunta cuando te corté y no sé cuál era. Pues yo tampoco me acuerdo ahora mismo, pero generamos otra rápidamente. Generamos otra tal cual. No, a ver, es claro que, vuelvo a insistir, entiendo que algunas personas estarán en su vida diciendo, no, pero vaya mierda están diciendo estos dos, ¿no? De que al final se tienen que poner en mi pellejo y están en las circunstancias que yo estoy, ¿no? Pero al final, como decía Buda, si uno quiere ser consciente de cómo ha llegado hasta aquí, tiene que mirar los últimos 5 años, qué ha hecho en los últimos 5 años, y si quiero ver cómo estaré dentro de 5 años, tendré que ver qué cosas estoy haciendo aquí para generar ese futuro potencial que realmente quiero. El futuro potencial son infinitas posibilidades, pero las densificaré y las generaré, las terminaré viendo en mi vida en la medida que yo sea, que actúe en el aquí y en el ahora y en ese camino paso a paso para llegar a esas circunstancias, ¿no? Exacto. Y ahí una vez más volvemos a confrontarnos una vez más con las creencias, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que pueden aflorar en estos días? Yo me intento observar y digo, vale, pues esto ya valió, se me cagó el negocio, me pasó esto, no me puedo acercar a mi abuelo aunque le ame y aunque le quiera no le puedo ver. Entonces, no dejan de ser creencias que obviamente están sustentadas por algo que nos han dicho, por algo que hemos visto, por un tipo de reflexión,
y muchas de ellas también nos ayudan a ser precavidos, tampoco hay que destruirlas absolutamente todas, pero cuando empezamos a cuestionarlas, a reblandecerlas, a flexibilizarlas un poco, ahí es donde, en mi opinión, empieza a aparecer el espacio hacia la posibilidad. Entonces, por supuesto que uno se legitima para dar consejos solamente cuando ha vivido cosas realmente duras, y estoy convencido que mucha gente está viviendo una situación más dura de la que yo puedo estar viviendo ahora mismo, pero Totalmente. aún así, y con todo, estoy convencido que la forma en la que ayudamos desde el Instituto Europeo de PNL a trabajar las creencias que tiene una persona son herramientas tan eficaces, tan Sí, total, fantásticas, que total, sí que puede ayudar a una persona a ver todo con unos ojos nuevos. totalmente. Y a partir Y de esa romper esos nueva... paradigmas, ¿no? Romper esos Exacto, paradigmas. exacto. Romper esos paradigmas, porque cuando una persona se encuentra encerrada en ese bucle que parece imposible, el bucle es el que ya hablaba Jung, ¿no? Un bucle Mm, existencial que te hace repetir, es que no puedo hacer esto porque no tengo dinero, no tengo dinero porque no hago otra cosa, no hago otra cosa porque no sí, tengo tiempo, no tengo tiempo porque total, trabajo en lo que no quiero. Entonces, muchas veces la gente se encuentra como encerrado dentro de una misma estructura, pero en realidad esa estructura la hemos creado nosotros. La total. resistencia Las resistencias que encontramos externas no son más que resistencias internas que han sido generadas en un momento dado por nosotros. Y hace Sí, al poco... final el cambio no es lo doloroso, sino la resistencia que nosotros tenemos a ese cambio. Aquí Silvia nos está preguntando, a veces parece que no hay tiempo para la espiritualidad, pero yo creo que cuando llega el momento es lo que te da ese salto inmenso, porque creer es crear. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que el concepto, bueno, lo hablamos en psicosomática, ¿no? El nivel espiritual filosófico es algo que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Creo que el otro día veía una charla que daba Anel Gartiburu con una persona que había escrito Filosofía para Desconfiados, un español que está viviendo en México, y hablaba de la importancia de trabajar el concepto filosófico en los niños, ¿no? Y cuando hablamos de la filosofía, a veces hablamos o vemos el concepto de la filosofía o la espiritualidad como algo como digo siempre, ¿no? De cabeza rapada y con túnica naranja. No, no es eso. La espiritualidad está en cada momento de nuestra vida, en cada rincón de nuestra vida, en cada acto de nuestra vida, Sí, en ese ser conscientes, y esa espiritualidad en ese yin y ese yang, en esa dualidad de lo oscuro y lo claro, de lo arriba y de lo de abajo, de lo de adentro y de lo de afuera. Entonces, no tenemos tiempo porque vivimos en esa vorágine del día a día, en esta sociedad de las ovejas que estábamos hablando anteriormente, que nos llevan a comportarnos como ovejas, al final hacer siempre lo mismo y no tener tiempo para otras cosas, para pensar, para reflexionar, para ir hacia adentro, para darnos cuenta de que hay algo que no va bien en nuestra vida. Por lo tanto, pero sí es cierto, como aquí pone Silvia, que cuando llega el momento al final, este es un trabajo que uno empieza a vislumbrar esa posibilidad que tú decías anteriormente, a ver esa posibilidad, a creer que existe esa posibilidad y empezar a densificar esa posibilidad mediante mis actos y mediante lingüística, ¿no? Que es lo que vemos muchas veces en el practitioner, ¿no? Como la gente entra en el curso con una cabeza y sale con otra cabeza totalmente diferente, y después vemos que eso para mí principalmente es muy gratificante ver los cambios que pega la gente con la formación para romper esos paradigmas y para darse cuenta que hay otras posibilidades que no estaban viendo porque no están presentes en su mapa del mundo. exacto. Otras posibilidades. Hace poco estaba echando una partida con una amiga mexicana, y resulta que yo había concebido una jugada brillante. Tenía su caballo asesinado, se lo había asesinado. Moviese en cualquier posición que moviese ese caballo, yo le había avanzado el peón de tal forma que estaba muerto. Y me relamía, ¿no? Sabiendo que no tenía opción, que el siguiente movimiento estaba muerto sin ningún precio a mi costa. Pues te puedes creer que se tomó más tiempo de lo que yo pensaba. Dije, esa jugada, muévela rápida, que tenemos que seguir avanzando. Estuve pensando un rato y de pronto, fíjate, yo no me lo esperaba, me movió tal pieza que me hizo un jaque, y a raíz de ahí empezó a darme una serie de jaques que desestabilizó toda la partida y Total. me puso contra las cuerdas. Es decir, se atrevió a pensar de alguna forma out of the box, fuera de la Sí, caja. exacto, fuera de la caja, exactamente. Pensar fuera de la caja, romper esos paradigmas para pensar más allá, la metanoia, ¿no? Pensar más allá de la mente, pensar más allá de lo que me dicen mis propias ideas, y ser capaz de cuestionarme mis propias ideas, de saber de que lo que me estoy contando, la película que me estoy contando,
tal vez no es la verdad, no es la realidad, sino que hay otras realidades en la medida que yo me permita romper esos paradigmas y salir fuera de la caja. Estamos ya casi en estos 45 minutos que suele ser habitualmente. No sé si hay alguna pregunta más por allí de la gente que está escuchando esta charla. Para nosotros ha sido un gusto compartir y debatir. Siempre es muy gratificante hablar con Alfonso. Es una persona que quiero mucho y de la cual aprendo muchísimo. Recordarles que quedan solamente 2 plazas para el Practitioner Coach en Programación Neurolingüística que vamos a impartir aquí en Vigo. En este caso seremos un grupo muy reducido debido a que, bueno, por todas estas medidas que hay y demás, pero seguro que vamos a hacer un buen grupo y sacar cosas muy interesantes. No sé si querés comentar algo para cerrar, Alfonso. Solamente darte las gracias por esta oportunidad, animar a la gente a que se apunte a este Practitioner, que sin duda, si te puedes permitir, dice, no, es que no tengo tiempo para la espiritualidad, no tengo tiempo para trabajarme porque estoy ahí defendiendo esos frentes, pero en realidad solamente cuando te empieces, si no tienes un fin de semana para dedicarte a ti mismo y aprender estas herramientas, no tienes vida. Así te lo digo, no tienes vida, se acabó, a la mierda. Totalmente de acuerdo. Bueno, gente, espero que hayan, aquí me ponía Caro pone sublime la imitación del rugido del león. Sí, los invitamos a todos y a todas a rugir, a encontrar ese propio rugido, rugir como leones y leonas, o tigres y tigresas, y encontrar nuestro propio, como bestias, como la bestia, la formación que tiene Alfonso por allí también, muy interesante. Y bueno, los esperamos a todos, los espero a todos y a todas también el próximo miércoles en los directos, como tenemos habitualmente. Si quieren hablar de algún tema en particular o alguna consulta, charlaremos sobre eso. Tal vez la semana que viene hablaremos sobre el concepto de los miedos, porque me pidieron por allí en un post que puse en estos días en Facebook e Instagram, y tal vez hablemos de esto, del concepto de los miedos, y los esperamos el próximo miércoles. Gracias, Alfonso, por este espacio, por estas ideas, y esperamos siempre que podamos contribuir con nuestro granito de arena a hacer clic o clac en la cabeza de alguien para que empiece a vivir la vida que realmente quiere. Que no será fácil, pero que al final del camino es muy gratificante. Bravo, Jorge. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao.